El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, mi saludo cordial a los que nos siguen también a través de las redes sociales. En este domingo, el tercer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios, en la primera lectura y en el Salmo 18, nos habla de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. La primera lectura del libro del Éxodo nos habla de la ley que Dios dio a Moisés, los 10 mandamientos, que nos los da el Señor para nuestra vida. Los 10 mandamientos significan esas 10 palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. Son los 10 mandamientos que nos presentan cómo tenemos que amar a Dios. Los 3 primeros mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, yo soy el único Dios, dice el Señor, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, en el Antiguo Testamento el sábado, para nosotros cristianos el domingo, por la resurrección del Señor, que fue en domingo, por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que fue también el domingo, por la revelación que hace Dios a San Juan en el Apocalipsis, también en domingo. Tenemos que recordar que el Señor da la autoridad a Pedro y a los apóstoles en la Iglesia, que a veces
Los adventistas, por ejemplo, nos dicen que los católicos no cumplimos el mandamiento del sábado. Claro, que la Iglesia tiene la autoridad del Señor para cambiar el día. Y se basa la Iglesia en esos acontecimientos tan importantes en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia, como es la resurrección. Este es el día en que actuó el Señor, se canta en el Salmo 117, la venida del Espíritu Santo, etc. Entonces la autoridad se la da Jesucristo a los apóstoles. Cuando le dice a San Pedro, lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Te doy las llaves del reino de los cielos, para abrir y cerrar, para atar y desatar. A quienes ustedes escuchen, a mí me escuchan. A quienes ustedes reciban, a mí me reciben. O sea, la autoridad la tiene Pedro y los apóstoles. Y ahora el sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco, y los obispos. Lo que pasa es que en este caso los adventistas, como todos los protestantes, piensan que la autoridad está en el libro de la Biblia. No, la Biblia es un libro. Un libro no tiene por sí mismo autoridad, es un objeto, aunque contenga la palabra del Señor escrita. Pero la autoridad se le da a las personas, que es verdad que tenemos la palabra del Señor, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que tiene que ser nuestra guía. Pero por eso a veces en la Iglesia hay misterios que celebramos que no vienen en la Biblia, porque los católicos no solamente tenemos la palabra de Dios escrita en la Biblia, sino también en la tradición de la Iglesia, que nos viene de Cristo y los apóstoles. Lo digo porque a veces insisten mucho en el sábado, pero el sábado ha quedado superado por el domingo, igual que la circuncisión ha quedado superada por el bautismo, igual que los alimentos que se prohibían en el Antiguo Testamento han quedado superados cuando el Señor le dice a Pedro que mate y coma de todos los animales en los Hechos de los Apóstoles. O San Pablo dice, podemos comer de todo, solamente que le demos gracias a Dios de lo que comemos. Por eso los cristianos pues ya no seguimos esas normas que vienen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que eran para el pueblo judío. Esto a veces no lo entiende. Claro, tampoco lo pueden entender porque ellos mismos, los adventistas, no son cristianos, porque no creen en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, ellos fueron fundados no por Cristo, sino por Elena Smith. Bueno, pues que lo tengamos presente. Por eso cuando nosotros escuchamos en la Biblia, guarda el sábado, claro, porque los mandamientos los dio Dios a Moisés para el pueblo de Israel y nosotros los hemos heredado. Pero este tercer mandamiento, ya los apóstoles, ellos mismos ya celebraban ya no el sábado, sino el domingo, el día de la resurrección del Señor. Y luego los otros 7 mandamientos pues hacen referencia al amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no tendrás pensamientos ni deseos impuros, no consentirás, no codiciarás los bienes ajenos, etc. De tal manera que se cumpla esa palabra de Dios de amarle a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas y al prójimo como a nosotros mismos, que también ahí el Señor
también va a completar este mandamiento al prójimo. Jesucristo ya no va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino ámense unos a otros como yo les he amado. ¿Ven? Aquí vemos otro ejemplo, como Jesucristo completa la ley. Porque la ley del Antiguo Testamento era preparación para cuando llegara Cristo, y Cristo es el que da plenitud a la ley. Por eso no nos tiene que llamar la atención que muchas cosas que vienen en el Antiguo Testamento nosotros no las vivimos, porque ya no es para los cristianos, que estamos en un tiempo nuevo, en el tiempo de Cristo, que es Dios mismo con nosotros, es la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo. Bien, pues los 10 mandamientos es un camino de vida, que está orientado para que nosotros nos veamos libres de la esclavitud del pecado. Y si nosotros obedecemos estos mandatos del Señor, nuestra vida irá bien. Si no los obedecemos, pues viviremos constantemente en el pecado, sin amar a Dios y sin amar al prójimo. Los 10 mandamientos tenemos que verlos dentro de esa alianza de amor con Dios, de esa alianza de amor con Dios. Jesucristo dirá, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, de tal manera que nosotros ahora tenemos que cumplir los mandamientos, porque es algo obligatorio, es algo que el Señor nos obliga a ello por nuestro bien, pero si lo hacemos por amor a Dios, por amor al prójimo, entonces será más fácil. Y ya no será un mero cumplimiento, sino que será un acto de amor que vale más. Es dentro de la alianza de amor con Dios. Dios nos da a conocer su voluntad a través de los mandamientos, a través de toda su palabra, pero especialmente a través de los mandamientos. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué no quiere Dios? Mira los mandamientos y ahí verás lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. O sea que los cristianos sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos lo dice en los mandamientos. Al guardar los mandamientos expresamos también nuestra pertenencia a Dios, nuestra pertenencia como hijos suyos desde el bautismo. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Los mandamientos nos ayudan a vivir nuestra condición de hijos desde el amor a Dios. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia siempre ha reconocido los 10 mandamientos y les ha dado una gran importancia y un significado fundamental. Y por eso los cristianos estamos obligados, si queremos vivir como hijos de Dios, a cumplirlos, a observarlos. Los 10 mandamientos forman como una unidad. No podemos decir, pues cumplo este y este no. Este me gusta, este no me gusta. No podemos decir eso, no podemos como elegir. Pues amo a Dios, pero no santifico las fiestas. Honro a mi padre y a mi madre, pero robo. Me gusta robar, me gusta adulterar, eso no lo cumplo. O tampoco podemos pensar los mandamientos que Dios nos da, no los podemos cumplir, porque eso es mentira. Y eso es decir que Dios es cruel con nosotros, que nos pide algo que no podemos vivir. Es que hemos de vivirlos
unidos a Dios, claro. Por sí solos, no. Por sí solos no podemos vivirlos, porque será más fuerte en nosotros la tentación y el egoísmo que la palabra del Señor. Por eso el Señor se lo da a su pueblo elegido del Antiguo Testamento y a nosotros, que somos sus hijos. Estos mandamientos, además, son de ley natural, porque en todas las culturas robar está mal, adulterar está mal, matar está mal, en todas las culturas de la tierra, aunque no sean cristianos, mentir está mal. O sea que son ley que llevamos incluso en nuestra naturaleza. Por eso quebrantar un solo de estos mandamientos es como quebrantar toda la ley de Dios, es transgredir la ley de Dios. Esto tengámoslo en cuenta, ¿no? Algunos nos costarán más que otros, pero la gracia de Dios nos ayudará. Los 10 mandamientos nos anuncian los deberes fundamentales que tenemos cada uno de nosotros para con Dios y para con los demás y para con uno mismo también. Y es posible cumplir estos mandamientos porque Cristo nos hace capaces de ello. Ya Jesús nos dice en el Evangelio, sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero con Él sí. Con Cristo sí podemos. Pero si queremos ser cristianos tenemos que tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Cristo nos da el Espíritu Santo y la gracia para que podamos vivir estos mandamientos. Y cuando los vivimos, cuando los cumplimos, nuestra vida va por buen camino. Y vamos ahí luchando contra el mal, vamos adhiriéndonos al bien, cumpliéndolos y uniéndonos a Dios mismo, cumpliendo los mandamientos le decimos sí a Dios y no al pecado y no a la tentación y a Satanás. Reforzamos nuestra unión con Dios, ese pacto de amor que Dios hace con nosotros, desde el día del bautismo, y vamos por un camino que nos hace libres, porque cuando pecamos nos esclavizamos al pecado. Por ejemplo, yo digo una mentira importante. Seguro que para tapar esa mentira tendré que decir otras mentiras. Ya estoy fregado. Ya voy de mentira en mentira. Una mentira me lleva a otra. El esposo que se ha ido con sus amigos a jugar un partidito de fútbol y luego ha tomado y llega a la casa mareado y le pregunta luego la esposa por la mañana, ¿dónde estabas? Con mis amigos. Bien. ¿Y llegaste pronto a casa? Sí, mentira, llegó tarde y borracho. Ya, se tiene que inventar otras cosas. O los jovencitos y las jovencitas, cuando salen de casa sin permiso de los padres, me voy a estudiar con mi amiga. Ya, mentira gorda. Se va a pasarlo bien por ahí y le dice a su mamá, a su papá, que se ha ido con su compañera a estudiar. Ya, sí. Pues una mentira nos lleva a otras, así. Uno comete adulterio, un pecado. Tiene que mentir para tapar el adulterio, otro pecado. Mientras que si vivimos en la verdad y cumplimos los mandamientos del Señor, somos libres. Porque no tenemos nada que ocultar y cuando una persona no tiene nada que tapar,
es libre y feliz. Pues bien, la Cuaresma en la que nos encontramos es un tiempo, una oportunidad de gracia para vivir los mandamientos, para pedirle al Señor la gracia de vivir su palabra y actuar y pensar como hijos suyos. Estamos en un tiempo especial para luchar contra el pecado y salir de la esclavitud que trae consigo el pecado. El Salmo 18 que hemos rezado, que decía, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, nos va diciendo cuáles son los beneficios de la palabra de Dios cuando la escuchamos, cuando la guardamos en nuestro corazón y la cumplimos. Y decía el Salmo, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. O sea, cumplir la ley de Dios trae descanso, trae paz al alma. Instruye al ignorante, trae instrucción. Nos ayuda a salir de la ignorancia, alegra el corazón, trae alegría a la persona. Es límpida y da luz a los ojos, porque nos ayuda a ver el mundo y las personas desde Dios, como Dios los ve. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Para ti y para mí tienen que ser, como dice el Salmo, más preciosos que el oro, más dulces que la miel. Así es. La palabra del Señor, cuando la tomamos en serio, trae estos beneficios al alma. Y el pecado, pues todo lo contrario. El pecado trae oscuridad, trae desazón, trae inquietud, trae amargura, trae resentimiento. El pecado no nos deja en paz y nos hace odiosos a los demás. Por eso el Señor nos da su ley para que caminemos en la ley del Señor y seamos felices aquí en este mundo. Pues que le pidamos en este tiempo de Cuaresma a la Virgen María, que como ella también nosotros escuchemos la palabra de Dios, la meditemos en nuestro corazón y la pongamos con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo en práctica en el día a día. Que así sea.